de los que están conectados que por ahí no tienen permiso para que se grabe la reunión. ¿Vieron? Bueno, no sé, cuando ustedes configuran el Meet, por ahí les dice si, o les pregunta si la reunión va a ser grabada, y a mí me sale un cartelito como que si hay personas que no han aceptado eso, se queda 1000 años buscando, y me parece que lo saca de la reunión, y después se tienen que volver a meter. Por eso hay veces que se demoran. Les aviso porque si lo tienen configurado así, por ahí, al configurarlo bien, por ahí no se traban en las grabaciones de todas las clases, no solo con la mía. Bueno, empezamos con esta unidad que se llama termorregulación o regulación térmica, que es exactamente lo mismo, y que nos habla justamente de la regulación de la temperatura corporal, que uno dice, ay, bueno, pero hay tantas variables homeostáticas que me voy a poner a ver justo esto nada más, y la verdad que los animales como nosotros, que regulamos por nuestros propios medios la temperatura, porque la temperatura del exterior es muy variable, gastamos muchísima energía en esto. Entonces uno dice, bueno, veo la función por la cual obtengo la mayor cantidad de la energía, que es a través del proceso metabólico, porque obtenerla directa es medio difícil, pero lo tengo que obtener a partir de la oxidación de compuestos orgánicos. ¿Y en qué la invierto? Bueno, obviamente en todas las funciones metabólicas del organismo. Bueno, esta función ocupa una alta proporción de esa energía que nosotros sacamos de los alimentos o del exterior, entonces por eso es tan importante. Y bueno, como empezamos a ver desde los sistemas de órganos y de todas estas estructuras, a partir de tejidos, nos focalizamos más en los animales. Entonces vamos a ver en realidad la descripción de todo el reino animal y solo vamos a ver algunas características que son puntuales del hombre y algunas que ni siquiera son del hombre y de los mamíferos, porque también es en común. Si ustedes se fijan, la unidad arranca hablándome de lo que es la tasa metabólica, que es un concepto que en realidad habíamos nombrado, por lo menos, cuando estábamos analizando la unidad de metabolismo, y me habla de una velocidad, o sea, tasa metabólica me habla de la velocidad a la cual yo voy a transformar un determinado tipo de energía en otro. Por ejemplo, la energía química de los alimentos la voy a transformar, no sé, en un determinado tipo de energía mecánica o de energía calórica. La tasa metabólica es propia de cada uno de los individuos y obviamente hay un rango específico de especies. Entonces, cada especie tiene una tasa metabólica en promedio y cada uno de nosotros hereda genéticamente una tasa metabólica. Por eso vieron que hay gente odiosa que se come todo y no engorda nunca, y hay otros que tienen que cuidarse un montón porque se meten un caramelo de más y bueno, y explotan. Mala suerte, ¿sí? Pero dentro de todos los factores, a la velocidad a la que absorbemos, a la velocidad a la que procesamos, a la velocidad a la que grabamos, la tasa metabólica también está condicionada genéticamente. Sí, pero hay muchos. Hay que, se está riendo la Velo. Hay un montón que tienen una genética privilegiada, que uno los odia profundamente, y dice, si uno de los placeres más grandes de la vida es comer, o sea, qué suerte el que come, 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 y no le pasa un carajo. Pero también pasa mucho, la tasa metabólica varía también con los años, porque hay un montón de genes que lo condicionan. Entonces, por ejemplo, si hay determinadas funciones endocrinológicas varían, sobre todo con las hormonas sexuales, eso condiciona a que otras hormonas que refuerzan también el proceso de la velocidad de la tasa metabólica la varíen a lo largo de la vida. Entonces hay personas que a partir de una determinada patología, mujeres que es a partir del embarazo, a partir de determinado momento uno modifica esa tasa metabólica. Entonces no es solo una carga genética, sino que también se va adaptando y al tipo de alimentación también, ¿sí? O sea que uno adquiere también una velocidad característica dependiendo de los tipos de alimentos que consume. Entonces, cuando uno consume un grupo de alimentos y quiere variarlos al 100%, se tiene que volver a restablecer todo el equilibrio y obviamente con los años también es verdad que cada vez esa tasa metabólica es menos eficiente y en una misma persona, sin comparar con otros, seguro que a lo largo de la vida, cuando era chico, iba a tener una tasa metabólica más rápida y después va bajando. Eso es inevitable. Por eso uno cada vez tiene que aumentar más. Veo que la Belu le crea hasta bronca a la hermana. Se enoja. Y bueno, pobre.
Mi hermana también me tiene odio, porque mi hermana tiene, yo no sé si tiene alguna patología, no se la han encontrado todavía, pero come medio gramo y engorda un montón, pobre. Y es la más gorda de toda la familia y la que menos come. O sea, y se quiere matar siempre, pobre. Eh, yo creo que le tienen que darle en la tecla en eso, porque vieron que cuando ustedes van al médico, si tienen algún problema específico en la absorción o qué sé yo, es como que prácticamente lo único que se hace es un estudio de tiroides, ¿sí? A ver si las hormonas tiroideas están bien o no, y listo, y no se hace mucho. Y de hecho, justamente esta tasa metabólica hay una forma de medirla. Y si bien vamos a estudiar acá los procesos, es muy raro. Yo no sé si alguna vez han escuchado a alguien que le hayan pedido una calorimetría, pero sin embargo, salvo que se dediquen por ahí deportistas o deportistas profesionales, pero si no, es medio raro que se pida de rutina. Sin embargo, esto es lo que me puede ayudar a entender cuál es mi tasa metabólica y también de forma más adecuada adaptar una dieta a esa propia tasa metabólica. La calorimetría directa es un método mediante el cual yo voy a hacer una medición directa de la liberación de calor que hace un organismo en un determinado momento, en un determinado tiempo. Acá yo les puse un artefacto, ya les muestro una imagen cómo se hace en el ser humano, pero acá les puse este artefacto que se llama calorímetro y que en realidad lo que yo estoy midiendo acá es la pérdida del calor, obviamente, del agua. Si estoy haciéndolo en un ser vivo, tengo que poner al ser vivo expuesto para que en la cámara ese calorímetro me esté midiendo la liberación de calor. Entonces, digamos como que es medio engorroso, o sea, es como medio incómodo. Por eso generalmente no se hace calorimetría directa, sino que se estudia la pérdida de calor a través de la calorimetría indirecta. ¿Qué es lo que me está midiendo? Yo sé que si yo proceso cualquier compuesto orgánico, para procesarlo necesito oxígeno y libero sí o sí dióxido de carbono. Entonces la calorimetría indirecta te mide la velocidad de la tasa metabólica expresada en la cantidad de calor que yo voy a liberar, pero no como calor precisamente, que mucho de él se disipa y es difícil medirlo, sino que lo mido con una concentración específica o de dióxido de carbono o el oxígeno que se consume. Obviamente es el método más usado, pero obviamente no me sirve para todos. Para nosotros y para los mamíferos sí, pero obviamente si yo quiero estudiar el calor que libera o la tasa metabólica a través del calor que libera, no sé, una forma de vida anaeróbica, no lo voy a poder hacer. No voy a poder hacerlo de acuerdo a la tasa de oxígeno. O sea, es directamente proporcional el calor que yo voy a liberar con el dióxido de carbono que libero y con el oxígeno que consumo. Eso está claro. Obviamente siempre y cuando el ser vivo sea aeróbico. Esta sería una máquina o un calorímetro que mide digamos, el calor de forma directa en el ser humano, y lo que yo en realidad tengo que colocar el humano es en toda una cámara cerrada y que esa cámara tenga la capacidad de sensar todo el aire que yo estoy liberando, o sea, desde el momento uno, que no haya filtraciones externas y que solo lo que yo esté midiendo tenga que ver, obviamente, con el calor que esté liberando esa persona, que acá la han puesto en una cinta porque generalmente cuando yo hago pruebas de calorimetría lo mido en el ejercicio, pero puedo medirlo en el ejercicio o puedo medirlo en el reposo. Lo que pasa es que imagínense el tiempo que yo tendría que estar con esta persona para poder analizar la liberación de calor nada más en una habitación y si encima no está haciendo ejercicio. O sea, son números tan chiquititos y tan difíciles de medir que por ahí para acelerar y sacar un parámetro se mide haciendo ejercicio. Lo mismo pasa con la calorimetría de tipo indirecta, nada más que como yo nada más me voy a la focalización del oxígeno que estoy consumiendo o el dióxido de carbono que libero, en estas cámaras cerradas, ya sean completamente cerradas o solo con una mascarilla, se mide en reposo el consumo de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono. Y este estudio también, la calorimetría indirecta, se puede hacer en movimiento. O sea, yo hacerlo en una persona, en una cinta o algo corriendo, y también midiendo la cantidad de oxígeno que consume o de dióxido de carbono que libera. Bueno, vamos, después de esto, o sea, después de haber analizado los métodos por los cuales los obtengo, yo puedo deducir que cuál es la producción en realidad de calor en ese proceso de oxidación y que depende justamente de esta tasa metabólica. O sea, la tasa metabólica es la velocidad en la cual degrado, entonces yo digo, bueno, perfecto, ¿cuánto puedo producir al degradar? O sea, ¿cuánto calor puedo producir? El calor se mide en calorías. Ustedes ya han visto calor o lo están viendo en física, porque he visto el título de calor toda esta semana. ¿En qué miden el calor en física? O sea, ¿en qué unidades de medida lo han medido?
en joules o en calorías. Bien, ¿han utilizado calorías en física? Les pregunto porque por ahí usan más joules. Sí, usamos calorías. Bien, o sea que conocen la equivalencia de una y otra. Si ustedes se fijan, cuando ven cualquier prospecto de alimento, o sea, de cualquier medicamento, quise decir, y la tabla nutricional de cualquier alimento, cuando tiene referencias de compuestos orgánicos que tienen contenidos, les habla de la cantidad de calorías que tienen y al lado les pone un igual y les ponen joules. ¿Lo han visto? ¿O no? En cualquier No lo he prospecto. notado, Sí, pero sí. ¿Cómo? Que no lo he notado hasta ahora, que me lo decís, pero sí. Bueno, fíjense, porque en realidad en todo, es más, si bien no todos necesitamos las mismas calorías de acuerdo a los grupos de edades, si saco un promedio entre el niño chiquitito que necesita mucha más caloría porque está creciendo al adulto grande que necesita mucho menos, por ahí 1200 a 1500 calorías, y les dice todo el valor nutricional en referencia a una dieta, digamos, promedio de 2000 calorías diarias, que no quiere decir que todos necesitemos exactamente las mismas calorías, pero se los dan referencia a ese tipo de dieta. Como el calor se mide en joule en calorías, en biología y en nutrición generalmente se utiliza más la caloría. Van a encontrar, como les digo, eso en los alimentos el equivalente en joules, pero generalmente no lo usamos tanto. Entonces, ¿cómo yo voy a medir el calor? Y mido la cantidad de calorías que yo libero por miligramo de cada uno de estos compuestos orgánicos, que son los que más me interesan porque son los que están incluidos obviamente en la dieta y los que más me van a aportar energía. Porque seguramente yo puedo medir las calorías de otros compuestos, pero no me van a aportar tanta energía. Sin embargo, si bien nosotros lo sabemos, acá lo podemos comprobar en números, los lípidos, las grasas, son los alimentos que más cantidad de calorías tienen almacenados. Si ustedes se fijan, son aproximadamente el doble e incluso más que las calorías que está almacenada por miligramo de hidrato de carbono y de proteína, ¿sí? Y ojo con esto, porque me dice, ay, pero el azúcar es el compuesto que nosotros más utilizamos como fuente energética, pero en realidad el lípido tiene más, porque una cosa es la cantidad de calorías almacenadas y otra cosa es qué tanto me cuesta degradarlo, o sea, procesarlo a ese tipo de compuesto. Y la realidad es que el hidrato de carbono, por la disponibilidad de enzimas que nosotros tenemos, es mucho más rápido de procesar y por eso es el azúcar fácil que rápidamente va a la sangre y está disponible, digamos, como glucosa. Como la glucosa viaja en sangre y la glucemia es la que me condiciona que cada una de las células tenga una fuente energética, es más fácil llegar a glucosa desde un hidrato de carbono que llegar desde un lípido, ¿sí? Pero en realidad, en cuanto a energía, obviamente tiene más almacenada la energía de los lípidos. Después, los otros valores que tienen son la cantidad de calorías por centímetro cúbico de oxígeno consumido o, como dijimos recién, centímetro cúbico de dióxido de carbono producido. Porque cuando yo estoy degradando un compuesto, voy a consumir oxígeno, voy a degradar dióxido de carbono. Entonces, fíjense, salvo mínimas diferencias que por ahí pueden encontrar, dependiendo obviamente la liberación de qué compuestos o qué compuestos se quedan en el interior y no se terminan de procesar, tienen aproximadamente un valor muy parecido entre esa cantidad de calorías si yo lo mido con el oxígeno o con el dióxido de carbono. Entonces, en base a esto, o sea, en base a esta tabla, se puede hacer los equivalentes, que lo hace una máquina computarizada, para hacer un estudio, por ejemplo, de calorimetría indirecta. Entonces, yo puedo hacer un esquema o una representación de cuánto en realidad calorías se están quemando y equivalente a cada uno de los compuestos gracias a las tablas que me equiparan la cantidad de calorías cuando yo las mido directamente o cuando yo las mido de forma indirecta como oxígeno o como dióxido de carbono. Bueno, esto igual es como una introducción porque no nos vamos a poner a hacer estudios de tasa metabólica, sino que es importante entender el concepto para poder entender lo que viene a continuación, que sería cómo regularla y mantenerla estable. ¿Y qué influencia tiene esta tasa metabólica o por qué estamos viendo la tasa metabólica? O sea, en realidad nosotros en esta unidad queríamos ver la regulación térmica, no la velocidad a la cual se procesa un compuesto. Pero justamente esta tasa metabólica varía con la temperatura. Y varía
de una forma directa. Si aumenta la temperatura, aumenta o se acelera la tasa metabólica, y si la temperatura disminuye, disminuye la tasa metabólica. Quiere decir que no es un valor que está fijo y estable, ¿sí? Pero claro, no es que tampoco tenemos una brecha de que podemos aumentar la temperatura para acelerar la tasa metabólica un montón. ¿Por qué? Porque cada enzima del cuerpo, de cualquier ser vivo, tiene un rango de temperatura óptima en la cual puede actuar. No puede actuar a cualquier temperatura, porque si no yo digo, bueno, listo, meto al cuerpo unos 60 grados, entonces voy a acelerar la tasa metabólica de todo y voy a degradar un montón de compuestos. Es verdad que el calor me ayuda a eso, pero tengo un límite, ¿sí? Por eso nos metemos en un sauna para ayudar a quemar calorías, o hacemos ejercicio que también aumenta la tasa metabólica por el aumento de la temperatura de adentro, y además estoy exigiendo al cuerpo que queme obviamente más compuestos, pero tengo un límite. ¿Cuál es el límite? Que la temperatura óptima va desde un momento en el cual, si es muy baja, o sea, muy, muy baja, de acuerdo al cuerpo, se detiene directamente el proceso fisiológico porque la enzima no es compatible con el proceso que tiene que llevar a cabo. Y si es muy alta la temperatura, se cambia la conformación tridimensional, y esto lleva a la desnaturalización de la enzima y a que no pueda funcionar. Y esto no pasa nada más con las enzimas, chicos, pasa también con cualquier proteína. O sea, por eso hay una temperatura óptima, y llega un momento donde si seguimos aumentando la temperatura no podemos sobrevivir más, es porque todas nuestras proteínas se desnaturalizan. Y no las proteínas de todos los seres vivos se desnaturalizan a la misma temperatura. Por eso hay bacterias termófilas y viven en lugares donde hace un montón de calor y nosotros no podríamos vivir. Entonces, siempre dentro del rango, la temperatura siempre favorece si aumenta, o desfavorece si disminuye la velocidad de esta degradación de compuestos, o lo que se llama tasa metabólica. En esta gráfica, ustedes tienen una doble gráfica en el cuadernillo. Se muestra la dependencia de la tasa metabólica con respecto a la temperatura. Y ustedes van a poder ver que en realidad la velocidad de todos los procesos o de todas las reacciones químicas están determinando justamente a este cálculo de la tasa metabólica, y que va a aumentar o va a disminuir en base a la temperatura, ¿sí? Fíjense, esto me está viendo tasa metabólica, esto temperatura. Aumenta, ¿sí? Uno, y el otro aumenta. Y aumenta de una forma exponencial, ¿sí? O sea, según aumento o disminuya, voy a hacer una ecuación exponencial, que justamente esta fue una ecuación, o sea, la gráfica está expresada en base a la ecuación de cálculo de la tasa metabólica relacionada con la temperatura que propone Arrhenius. Entonces, tienen al lado otra gráfica, no quiero que le den mucha bolilla porque al lado tiene una gráfica lineal, pero la gráfica lineal lo único que les está diciendo es que pusieron uno de los valores, los llevaron a una escala logarítmica para poder expresarlo como una función lineal. Pero es porque uno está representado como el valor neto y el otro es como digamos, el mismo valor logarítmico para poder llevarla lineal y que ustedes vean el aumento. Más allá de si es exponencial o no, que son contenidos que en realidad ustedes evalúan, por ello son más interesantes cuando están analizando una ciencia de cálculo como física o química. A nosotros nos interesa en la biología que de una forma o la otra, en las dos gráficas, lo que ustedes están viendo claramente es que aumenta la temperatura del ambiente y aumenta la tasa metabólica. Disminuye la temperatura y disminuye, ¿sí? O sea, el concepto que acabamos de ver está, digamos, justificado en el cálculo de esta ecuación y graficado acá. Bien, ahora, ¿cuáles son las estrategias frente a estos cambios de temperatura de ambiente? Porque como nosotros recién dijimos, bueno, perfecto, yo tengo una temperatura en la cual mis enzimas están de forma óptima. Si yo tengo más que eso, más temperatura, tiene un límite superior y también tiene un límite inferior. Y al tener límites hacia los dos extremos, yo me tengo que manejar entre el mecanismo interno que yo voy a utilizar para poder enfrentar, digamos, la variación de la temperatura del ambiente. Pero claro, si un animal tiene mucha variación de la temperatura ambiente, entonces le va a costar mucho más adaptarse, obviamente, o sea, va a tener que adquirir más estrategias para ir en contra de todos estos cambios que hay en el medio. Sin embargo, hay animales que han vivido durante mucho tiempo en ambientes muy estables, donde el ambiente no demanda muchos cambios de temperatura, entonces no han desarrollado tantos mecanismos y tan sofisticados. Gracias a esto, en el mundo animal,
O sea, no nos metemos con los otros reinos. No quiere decir que no les importe la temperatura, pero esta unidad está enfocada a que estudiemos un poquito más profundo los animales. Históricamente se los dividió en poiquilotermos y homeotermos para hacer referencia a aquel animal que el poiquilotermo decíamos, tiene la temperatura, o sea, o le decían la sangre fría también, la temperatura variable, ¿sí? En cambio, el homeotermo mantiene la temperatura corporal constante. Durante muchísimo tiempo se utilizó esta nomenclatura, es más, si se fijan en la unidad animalia, me parece que hasta sigue usando este término poiquilotermo y homeotermo, por eso salía en el cuadrito comparativo de los distintos tipos de vertebrados, ¿sí? Es una clasificación que igual se sigue usando, pero que la vieron y dijeron, y no sé si el poiquilotermo es que tiene al fin y al cabo la temperatura corporal variable. Se pararon en el individuo a analizarlo. Entonces después dijeron, no, pará, no nos paremos en el animal, sino parémonos en el ambiente. Y yo digo, existen ectotermos y endotermos, y le voy a llamar ectotermo a él, que no es que tiene la temperatura variable, es que su temperatura está controlada por la fuente externa de calor, o sea, la fuente externa de calor varía y él varía, no es que él hace la temperatura variable, sino que varía el ambiente. Entonces este nuevo concepto se focalizó en lo que pasaba afuera, y el endotermo, decir, bueno, no, el endotermo no controla la temperatura desde el medio externo, sino que el medio externo va a cambiar y la temperatura corporal va a tener que adaptarse, y obviamente si hay una variación de temperatura tengo que tener estrategias para producir y para disipar calor, más allá que acá me hable de la producción de calor metabólico, obviamente pues lo más peligroso es que todas esas enzimas se detengan, porque se supone que la temperatura media del exterior es compatible con la supervivencia de los seres vivos que están en el planeta, pero el problema es cuando baja tanto que yo necesito producir calor y generar calor a través de la degradación de compuestos, que a eso le llamo calor metabólico. Pero para complicárnoslas un poquito más, volvieron a avanzar un poco más en la clasificación, porque esta clasificación anterior, como yo les nombraba recién, los poiquilotermos y homeotermos, o la diferencia entre ectotermo y endotermo, por ejemplo, dentro de los animales, separaba en clasificar a los peces, ¿sí?, a los reptiles y a los anfibios dentro del grupo de ectotermos o poiquilotermos, y a las aves y mamíferos como endotermos o homeotermos. Pero yendo un poquito más profundo, estudiando un poco más a estos seres vivos y analizando particularidades de cada una de las especies, se dieron cuenta que incluso aquellos que muchas veces habíamos llamado, digamos, animales que no controlaban su temperatura, que eran ectotermos, que eran poiquilotermos, tenían algunos mecanismos de control o de regulación térmica, pero no lo hacían de la misma manera que un ave o un mamífero. Entonces, la nueva clasificación es la que vamos a usar en esta unidad, porque es la clasificación que va a utilizar Curtis. Los clasifica en termoconformadores, o sea, como que se conforman con la temperatura que hay en el exterior, y el termorregulador, que sería aquel que tiene un mecanismo propio para regular la temperatura corporal. Entonces, el termoconformador voy a decir que es el que no presenta ningún tipo de mecanismo compensatorio que me va a regular esa temperatura corporal. Entonces, ¿qué hacen? Y obviamente se basan en la temperatura que está en el medio y van a tratar de acomodarse a ese cambio por alguna conducta. ¿Qué quiere decir alguna conducta? Y bueno, se van a guardar en un refugio en determinado momento, van a buscar corrientes más, digamos, más cálidas o menos cálidas dependiendo del momento. Por eso hay muchos peces, por ejemplo, que migran, ¿sí? O sea, que migran desde un lugar a otro, también por los cambios térmicos. Pero claro, el tema es que la mayoría de los hábitats en donde están estas especies, ¿sí?, algunos invertebrados, peces, anfibios y reptiles, son zonas que no han salido de la transición de los ecosistemas acuáticos, o por lo menos ecosistemas anfibios, o sea, que tienen agua y tierra, porque la mayoría de los reptiles son terrestres, no son acuáticos. Sin embargo, están en esos ecosistemas anfibios. Y el tema es que el agua, si bien, a ver, no es el único mecanismo que yo puedo utilizar, pero el agua me sirve para, al evaporarse, producir un proceso de enfriamiento en el animal, pero además de eso mantiene el calor constante prácticamente durante todo el año. O sea, si yo veo un laguito que tiene, no sé,
20 centímetros de profundidad, obviamente que va a haber una variación térmica impresionante entre una estación y la otra. Pero en los grandes océanos, o en lugares en donde hay mucha cantidad de agua, lo único que varía es una capa superficial muy chiquitita de ese agua. Pero en la profundidad tienen prácticamente la misma temperatura. Para que ustedes se den una idea, el agua tiene una graduación que varía más o menos en unos 10 grados centígrados, en los océanos, digo, del verano al invierno. 10 grados nada más. ¿Cuánto puede cambiar, cuántos grados puede cambiar un ecosistema terrestre? Piensen, de verano a invierno, ¿cuántos grados cambia? Y hasta a veces 40 grados, en el verano hacen 40 y en el invierno 0, por ahí. Bueno, y eso nosotros. Imagínense otros lugares. En un desierto se calcula que la variación térmica ni siquiera de estación a estación, porque puede pasar hasta en un mismo día, yo me puedo encontrar una variación térmica de 100 grados. O sea, en un desierto, pleno desierto, en donde también viven animales, puedo tener 50 grados bajo cero y 50 grados de calor. ¿Sí? O sea, hablar de una amplitud térmica de 100 grados y en el agua es de 10. Entonces, obviamente esto, como siempre vemos, tiene que ver con las condiciones lógicamente evolutivas que hicieron y que condicionaron que un animal apareciera una característica, tuviera un triunfo y se impusiera obviamente por selección natural. Estos animales que viven en un ecosistema en donde no hay tanta variación, no necesitaron de esta, o sea, no tuvieron ni siquiera ninguna presión ambiental que los sometiera a evolucionar a mecanismos tan sofisticados para controlar el calor interno, si al fin y al cabo ni tanto varía la temperatura del medio. Pero en los que de estos mismos, o sea, de este mismo grupo de individuos, sí tienen algunos tipos de controles de temperatura, pero más localizados en el cuerpo, se los incluyó en este nuevo grupo de termorreguladores, pero se los llama termorreguladores heterotermos. Y quiere decir que controlan digamos, el calor o pueden regular la producción de calor, pero lo hacen en alguna región del cuerpo o en un determinado momento, ¿sí? O sea, que hay heterotermos regionales por el cuerpo y temporales por un determinado momento, y que de esta manera hacen o enfrentan esta diferencia de la temperatura ambiental. Entonces, por ejemplo, hay invertebrados que no tienen, digamos, la capacidad de hacer una producción de calor terrible en su interior. Bueno, van a tratar de ir adaptándose, irse a lugares en donde haya más solcito y listo. Pero claro, ¿qué hace un insecto en pleno invierno? Y busca un refugio. ¿Por qué? Porque son termoconformadores. Por eso hay un montón de mosquitos en el verano y en el invierno no hay prácticamente nada. O sea, salen al solcito o se esconden en un refugio. Sin embargo, hay lugares, por ejemplo, con temperaturas muy extremas que no le alcanzó a este invertebrado esta estrategia, porque igual, aunque se esconda, si la temperatura es muy baja, se terminaría congelando. Entonces, este invertebrado ha desarrollado la capacidad, por ejemplo, de hacer una regulación térmica regional. Y hay insectos que, por ejemplo, pueden vivir con el 90% de su cuerpo congelado. Entonces pasan toda la etapa, digamos, del invierno congelados. ¿Pero por qué son heterotermos regionales? Porque redirigen digamos, el calor o la producción de calor, ¿a qué? Y a los órganos vitales. A lo que va a bombear, obviamente, y va a distribuir la hemolinfa, que es el líquido en realidad que existe, o sea, que distribuye el oxígeno a todas las células del cuerpo, hacia los centros ganglionares superiores, o sea, como el mini cerebro, para no morirse. Entonces priorizan los órganos vitales, mandan toda la producción de calor ahí y en otras zonas dejan que se congele todo el cuerpo. No lo hacen los invertebrados nada más, también los hacen algunos anfibios, algunos reptiles. Las ranas también pueden vivir con el 70 o el 80% del peso corporal congelado en pleno invierno. Y listo, y termina la época y después pueden descongelarse y seguir viviendo. ¿Pero por qué? Porque tienen una estrategia de ir focalizando en un determinado punto del cuerpo la mayor producción de calor, ¿sí? Eso con respecto... Dice, una pregunta, ¿los animales que hacen procesos de hibernación son heterotermos o son homeotermos? No, depende. Depende, pero la mayoría de los que hacen hibernación, de los que vos vas a conocer, son homeotermos. Porque no te están hablando de una estrategia así como extrema de haber congelado todo el cuerpo, sino que
Igual hay una gráfica acá que se puede entender un poquito este proceso. Buscan cómo tratar de establecer una temperatura mínima, porque dentro de las estrategias que vos tenés para el frío y para el calor, cuando hace mucho frío, vos quemás energía para poder producir calor interno. Pero al quemar energía, al hacer, por ejemplo, cualquier tipo de actividad física, vos quemás energía, producís calor, pero también la gastás en otra cosa y también la disipás. Entonces, a veces, cuando eso no te va a alcanzar porque el recurso alimentario no te da, o sea, no tenés las calorías suficientes para consumir y poder producir calor, esos animales tienen determinadas estrategias a directamente hibernar, porque si bien cuando están hibernando no están haciendo un trabajo activo y no están produciendo calor, también lo están evitando disipar y están evitando meter una fuente externa. Entonces se da en determinadas especies en donde entre el equilibrio de lo que yo podría conseguir del medio, o sea, consumirlo y producir calor, no me alcanza, entonces al hibernar, sí está bien, no produzco tanto calor interno, pero ayudo a disipar menos y ayudo a ahorrar la cantidad de nutrientes o lo que sea que no existen en el medio. O sea, que si no, no voy a tener alimento. Entonces, ¿para qué mierda voy a seguir despierto? O sea, por eso entrar Tampoco toman agua, nada. ¿Cómo? Tipo, si tampoco toman agua, nada, mientras hibernan. No, los animales que hacen hibernación completa no tienen consumo de absolutamente nada. Es como si estuvieran en un coma. ¿Vieron Ajá. ustedes? ¿Han visto seres humanos que están en un hospital en coma? Bueno, pasa lo mismo. Cuando están en coma, en realidad yo lo que hago es mantener el equilibrio, digamos, estable de un montón de variables, pero el cuerpo en realidad no está respondiendo a ningún tipo de estímulo. Lógicamente, yo a esa persona le meto un suero artificialmente porque lo normal no es que esté en coma. A diferencia de esto, el animal cuando está hibernando ha guardado anteriormente y ha reservado en su cuerpo la cantidad de líquidos o nutrientes que va a necesitar para el tiempo que va a estar hibernando. Y entra en hibernación siempre y cuando pueda garantizar la supervivencia de su cuerpo sin interactuar con el medio, digamos. ¿Se entiende? Sí, dice, gracias. Igual, Sí, chicos, gracias. es una estrategia que no es que cualquier animal pueda hacer y decir, bueno, tipo, yo voy a hibernar y listo. O sea, han sido condiciones evolutivas en las cuales, como les digo, cuando el animal ha tenido muy poca cantidad de recursos alimentarios, la evolución lo presionó digamos, a adaptar esa estrategia, porque apareció primero y se condicionó evolutivamente. Seguramente hubieron otros que utilizaron otras estrategias y fracasaron en el intento. Pero a decir, si no tengo la suficiente cantidad de nutriente, lo más efectivo es no gastar nada y guardar el poco recurso que me queda, o salir a cazar activamente y buscarlo, que algunos animales lograron ese equilibrio y de hecho es el que utilizan la mayoría, porque la mayoría de los animales no hibernan, ¿sí? Solo lo hace un margen pequeño que por determinadas presiones o condiciones ambientales no les quedó otra para producir el calor mínimo que necesitan, obviamente para sobrevivir. Bueno, estamos hablando de estos heterotermos, pero ya empezamos a nombrar no solo por hibernación, sino que están dentro de este grupo de termorreguladores algunas estrategias que incluso cumplen los mamíferos. Y ya los mamíferos y las aves los vamos a clasificar a todos en homeotermos. ¿Por qué? Porque en todo momento mantienen la temperatura regulada, porque hay un centro en su cuerpo que se encarga de ser un termostato y de controlar esa temperatura. Y está conectado con un montón de vías, o sea, con otros sistemas de órganos, que van a llevar a garantizar justamente la producción de calor. En el caso de las aves, esta estructura es la glándula pineal, y en el caso de los mamíferos es el hipotálamo. Nosotros en esta unidad nos vamos a focalizar obviamente en la producción de calor en los mamíferos, pero para que sepan que hay una diferencia también con las aves. Y de estos dos grupos que acabamos de clasificar recién, termoconformadores y termorreguladores, Curtis les habla un montón también de todos los termoconformadores y todas las estrategias que tienen, pero la facultad les dice que no lo lean y solo se meten en los termorreguladores, ¿sí? Todas las estrategias que figuran en Curtis de termoconformadores no las vemos y nos metemos de lleno nada más en estos animales. Como el termorregulador tiene fuentes de calor interno que le permiten regular su temperatura, lo que está buscando todo el tiempo con estos procesos que hace internamente para controlar su temperatura es buscar el equilibrio térmico, ¿sí? Los animales que van a regular esa temperatura tratan con todos los medios que tienen de mantenerla
constante. Entonces, ¿cómo hacen? Iban haciendo un equilibrio entre el calor metabólico, que sería todo el calor que yo genero en el cuerpo, con el calor disipado, que sería todo el calor que se va al medio. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre el calor metabólico y calor disipado dependiendo del gradiente térmico. Significa cuál es la diferencia de temperatura que hay entre el cuerpo y el medio. Bueno, y esto lo han visto en calor, en física. O sea, yo sé que si un cuerpo tiene más calor que otro, tiende a pasarle ese calor. Entonces, lógicamente, si hay un gradiente térmico más grande entre lo que hay en el exterior y entre nuestro propio cuerpo, y bueno, obviamente va a haber más calor metabólico que producir o más calor disipado dependiendo para dónde sea el gradiente térmico. De eso se trata analizar los mecanismos de los animales termorreguladores, mediante qué estrategias yo puedo justamente llegar a este equilibrio térmico. Dentro de esta gradiente que yo voy a tener entre el medio y entre el cuerpo, voy a tener 3 mecanismos principales para llevar a cabo el proceso de disipar el calor, ¿sí? Ya sea desde el medio hacia el cuerpo, desde el cuerpo hacia el medio. O sea, estos serían los mecanismos pasivos. Pues existen obviamente un montón de mecanismos activos que solo los lleva el ser humano y el medio no. Dentro de estos mecanismos de disipación de calor de forma pasiva, que me imagino que los deben haber estudiado también en física, tenemos la conductancia térmica, cuando, digamos, yo tengo el contacto físico directo con el medio, o sea, si un cuerpo toca a otro, obviamente se pasa por conducción el calor. Si yo paso, por ejemplo, cuando ponen un cubito de hielo dentro de un vaso de bebida, o sea, se está pasando el calor desde obviamente la bebida hacia el hielo y por eso lo derrite y produce el cambio de estado a través de conductancia térmica, ¿sí? Hay contacto de uno con respecto al otro. La radiación es la disipación de calor, pero a través de las formas de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, gracias a determinadas ondas, yo puedo también irradiar calor. Es la forma en la cual, por ejemplo, no sé, uno se calienta a través de las ondas o del proceso de calor en una estufa. Cuando se apoyan el culo en la estufa, se van a quemar por conductancia justamente con la estufa, pero se quedan y se calientan por radiación, o sea, a través del calentamiento de un fluido. O es lo mismo que pasa cuando cuelgan la ropa al sol, ¿sí? O sea, el sol a través de sus rayos está secando en realidad, está pasándole calor a la ropa para que cambie el agua que está en ella de estado. Y el proceso de evaporación es un proceso de enfriamiento de la superficie que contiene agua, ya que ese calor lo está consumiendo el agua, entonces le quita esa cantidad de calorías a la superficie que lo tiene contenido y gracias a eso produce un mecanismo de enfriamiento. Este es el mecanismo de disipación de calor más utilizado por todos los animales. Utilizamos otros mecanismos, pero todos los demás dependen de otros factores. En cambio, la evaporación es un proceso que internamente puede hacer el cuerpo al liberar agua en determinadas superficies corporales y gracias a esto permitir la liberación de calor. Se calcula que 1 gramo de agua, ¿sí? Para que 1 gramo de agua se evapore, o sea, haga este cambio de estado, va a consumir 585 calorías. Eso quiere decir que si el cuerpo en la superficie corporal va a perder 585 calorías por cada gramo de agua que evapore, si yo quiero perder calor interno y expongo en la superficie externa agua, ese agua me va a ayudar a enfriarlo. Lo que pasa es que hay animales que utilizan este agua de forma externa. Entonces, un anfibio no tiene mecanismos de regulación, pero porque vive en el agua o vive muy cerca del agua. Entonces, claro, ¿qué hace? Enfría todo el tiempo el cuerpo con esa fuente de agua y de esa manera regula la temperatura. Lo mismo le pasa, ojo, a un reptil. Pero ya las aves y los mamíferos que están más lejos de los ecosistemas acuáticos, no le quedó otra de que este agua para el proceso de evaporación tenga que salir del interior de su cuerpo, porque a veces no tienen una fuente de agua externa. Y ahí es en donde se complican las adaptaciones, obviamente, para disipar ese calor. Pero como dijimos recién, no solo yo necesito mecanismos para disipar el calor, que también son condicionados por el centro, digamos, de control de los animales, sino que también tengo una producción activa. Y acá el rey de la regulación térmica es el hipotálamo. El hipotálamo se lo considera el termostato fisiológico, no solo nuestro, sino de todos los mamíferos, y que media los mecanismos que yo necesito para regular la temperatura, integrando procesos nerviosos, integrando procesos endocrinos y obviamente los mecanismos de liberación de calor o de absorción de calor a partir del medio.
¿Qué ven en esta gráfica? ¿Qué me pueden decir de uno de los procesos o de los que ustedes conocen de cómo podría regular la temperatura este hipotálamo? A bajas temperaturas produce contracciones en los músculos. Bueno, fíjense que esto de los músculos está interesante, porque fíjense que están yendo dos fibras a los músculos. ¿Qué me quiere decir eso? Que una es del somático y otra del autónomo. Bien, ojo con esto, porque vieron que nosotros vimos que el sistema nervioso somático era el que inervaba los músculos esqueléticos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Entonces, cuando yo digo, bueno, pero entonces tengo una respuesta también involuntaria, sí, porque van a haber fibras que también lleguen a esos músculos esqueléticos del sistema nervioso autónomo y que no puedan controlar ese movimiento del músculo esquelético. Bueno, esto lo vamos a ver en realidad en las definiciones de cada uno de los componentes de producción de calor y de disipación, pero justamente lo que se produce acá es un proceso que se llama termogénesis, ¿sí? La termogénesis en realidad se encarga de producir calor. Lo que pasa es que hay algunas termogénesis que son, como vimos ahí, voluntarias e involuntarias, y hay veces que, por ejemplo, cuando yo estoy temblando, o sea, cuando tengo frío y tiemblo, es un movimiento de los músculos esqueléticos, pero yo no lo puedo controlar. Y ahí es donde estoy viendo la ejecución de la respuesta involuntaria. Sí es verdad que también fomento a la respuesta voluntaria del músculo. Y si hacemos movimientos, o nos frotamos y hacemos movimientos con el cuerpo para poder producir calor. Pero hay otros que no lo podemos controlar, que es ese como temblor. Entonces, por eso hay una respuesta involuntaria. Bien, ¿qué más ven en la gráfica, aparte de los músculos? Y los factores liberadores para la tiroides, por ejemplo. Bueno, la tiroides es la reina del control de la tasa metabólica, y como vimos, la tasa metabólica es la que condiciona la producción de calor interno del cuerpo. Entonces, no es que esto va a ser una regulación solo, digamos, de producción de calor, sino que puede ser de producción y de disminución, porque en realidad lo que hace estas hormonas tiroideas, o sea, la T3 y la T4, que igual las vamos a ver en el endocrino, que es la unidad que viene, es aumentar o disminuir la tasa metabólica dependiendo de la concentración que hay disponible. Y yo puedo hacer un aumento o una producción de calor, pero no a través de los músculos, que a este proceso se lo llama termogénesis tiritante, ¿sí? El que hace tiritar, digamos, los músculos, aunque puede haber una respuesta voluntaria, y no es que lo hace tiritar nada más porque lo estoy moviendo, pero bueno, se le llama así. Y no tiritante es la que produce calor, pero no la produce a través de los músculos, ¿sí? La glándula tiroidea está dentro de estos. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa metabólica. Sin embargo, no es la única estructura que puede llevar a cabo el aumento de la tasa metabólica, ya que la adrenalina liberada por la médula suprarrenal, y ojo que acá lo estamos poniendo como si únicamente fuera una respuesta endócrina, pero también la nerviosa puede llevar a esto. Lo que pasa es que, claro, acuérdense que las respuestas nerviosas son como mucho más cortitas, entonces, ¿qué tanta producción de calor voy a poder llevar si estoy liberando adrenalina como neurotransmisor? Por eso en realidad se lo ponen acá como desde la glándula, porque perdura más en el tiempo la respuesta, como cualquier circuito endocrino, a diferencia del nervioso, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Dice? Sí. Perdón, una pregunta. En el caso de la termogénesis tiritante, ¿la podemos considerar como un reflejo? ¿O no? No, depende cuál. O sea, depende si es involuntaria o voluntaria. O sea, si es involuntaria. Sí, pero no le puedes llamar reflejo, porque nosotros le llamamos reflejo al reflejo de una vía, por ejemplo, de los órganos de los sentidos, o le llamás reflejo al arco reflejo de la médula. Esto no se controla desde la médula. Sí, una respuesta involuntaria, pero una respuesta refleja es muy instantánea, y esto no es muy instantáneo. No sé si se entiende la diferencia. O sea, la respuesta refleja Sí. es aquella que es involuntaria, pero que lleva un estímulo intenso y una respuesta rápida. O sea, un reflejo visual que también tiene que ver con estructuras mecánicas, pero yo parpadeo o cierro los ojos rápidamente si tengo un destello de luz, o tiendo a cerrar las orejas en el caso de los otros animales, porque nosotros la tenemos media quieta y por eso nos tapamos si siento un ruido muy fuerte.
retiro la mano si me pincho, eso es como un movimiento reflejo. Esto forma parte de todo un conjunto de mecanismos y la verdad es que primero el cuerpo va a tratar de compensarlo. Y cuando ya no le quede otra, o sea, necesita producir calor y bueno, como respuesta involuntaria también te va a hacer tiritar, ¿sí? Pero si lo vas mediando con todos los demás, los vas compensando. Si es involuntaria, pero no sería refleja. Bien, gracias. No, nada. Bueno, fíjense que esto, lo que estábamos hablando de la T3, T4, adrenalina, los músculos, todos son mecanismos de producción de calor. O sea, voy a producir más o menos dependiendo obviamente del exterior, porque ahora vamos a ver las adaptaciones de cada uno, pero piensen en esto y digan, bueno, entonces todas las estrategias para adaptarme a momentos en donde hace mucho frío va a ser potenciar la liberación de adrenalina, noradrenalina, de T3, de T4, la actividad muscular, o sea, voy a producir calor. Y obviamente, si en el exterior no hace mucho calor y yo quiero evitar producir calor, voy a detener todos estos procesos, o sea, detener o enlentecer la liberación de adrenalina, T3 y T4, o la motilidad también para no producir calor. Por eso cuando hace mucho calor uno está echado así, que no quiere saber nada, porque no quiere producir más calor. Pero por otro lado, más allá de los mecanismos de producción de calor, están los mecanismos de disipación, o para evitar justamente el intercambio térmico, pero que no están produciendo activamente, que tienen que ver con estos mecanismos que vimos recién de la conductancia térmica. Porque en uno yo estoy produciendo calor, en cambio hay mecanismos como por ejemplo la sudoración, que la sudoración es un mecanismo de paso a través de la evaporación, de los mecanismos de conductancia térmica que estábamos viendo recién. La piloerección, que también tiene el mismo fin, bueno, acá les dice piloerección, pues estoy hablando del hipotálamo, también hay un mecanismo muy parecido en las aves, pero a través del erizado de las plumas y no de los pelos, pero en realidad lo que yo hago es crear una capa de aire aislante. Entonces, ¿para qué me va a servir? Y justamente como un mecanismo para, si yo tengo que pasar o hacer una transferencia o un cambio con el medio, lo que hago metiendo esa capa de aire aislante es generando un espacio en el cual no hay conducción térmica entre el exterior y la superficie directamente. O sea, le estoy metiendo un bloque de aire como aislante y hago que en ese bloque de entremedio, digamos, tenga que equipararse la temperatura por conductancia, pero al tener esa capa de aire es como que genera una radiación térmica con el exterior. ¿Sí? O sea, una capa de otro fluido que me está aislando entre el medio y entre la superficie corporal y de esa manera no pierdo el calor de forma tan fácil. Y la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, como recorren todo el cuerpo, nivelan la temperatura a lo largo de absolutamente todo el cuerpo, y si esos vasos están cerca de la superficie, van a estar más fácil expuestos a la temperatura ambiental. Entonces, si hace mucho calor, y yo dejo que esos vasos estén dilatados y cerca de la superficie, ese calor del medio va a tender a entrar. Si entra, va por los vasos sanguíneos y le lleva todo ese exceso de calor a cada uno de nuestros órganos internos. Entonces, obviamente voy a tratar de evitar que eso pase. Sin embargo, cuando hace mucho frío, también si yo tengo esos vasos dilatados en la superficie, voy a llevar a que justamente pase mayor cantidad, ¿sí?, de ese calor, digamos, interno del cuerpo y se pierda hacia el exterior, dependiendo la brecha que yo tenga. ¿Quién tiene más calor? ¿El exterior o mi cuerpo? Y dependiendo de esa brecha térmica, acerco o alejo los vasos para que puedan, obviamente, evaporar ese calor, ¿sí?, liberarlo. O que desde el exterior se meta al cuerpo si yo lo necesito introducir, porque depende, obviamente, de la brecha o la diferencia térmica. Vamos a ver ahora mecanismo por mecanismo, pero lo que yo quiero que quede claro es que hay mecanismos que producen calor, o sea, que hacen termogénesis, que yo los controlo en determinados momentos, hace más calor o más frío, para ver si yo necesito producir o no producir calor, y por otro lado hay mecanismos que disipan calor. Son dos cosas distintas y ambas se acoplan, obviamente, para los procesos de regulación térmica, cuando hay obviamente mucho calor o cuando hay poco calor. Bien, si bien estos mecanismos los vamos a ver rápidamente el martes, cuando continuemos, lo que sí vamos a ver ahora es el mecanismo de fiebre.
¿Por qué lo vemos acá? Porque acabamos de nombrar al hipotálamo como protagonista de, digamos, la regulación térmica en todos los mamíferos, y este hipotálamo tiene un termostato. Este termostato regula la temperatura normal de un individuo, de acuerdo a todas las condiciones que existen en el medio, y le fija al ser humano una temperatura que va de 36 a 37 grados más o menos. Yo creo que Curtis en esta parte les dice 36,7 o 36,4, no me acuerdo bien el punto, léanlo ahí específico, porque les dice en un lugar de 36 a 37 y después les da un número así como en promedio, 36,4, 36,7 o 37, y después, bueno, cuando desciende, obviamente después del reposo desciende un poquito, pero bueno, la verdad es que esto es un margen. El margen es más grande incluso de lo que dice Curtis, si no para Curtis yo estaría muerta todo el tiempo porque mi temperatura normal son 35 grados y no 36. Y hay otros que pueden tener una temperatura basal un poquito más elevados y ahora que nos toman la temperatura en todos lados se piensan quizás que tienen COVID y en realidad su temperatura normal quizás es de 37,2, ¿sí? Entonces piensan que tiene febrícula. Bueno, uno tiene que conocer su temperatura basal. Es importante esto, porque no todos tenemos la misma temperatura, y esto también depende de la tasa metabólica. O sea, dependiendo de la velocidad que tiene nuestra propia tasa metabólica, uno también tiene una temperatura corporal, que es el promedio, y que gracias a eso uno puede ver cuándo tiene fiebre y cuándo no. Porque si mi temperatura basal, por ejemplo, es de 35 grados, yo cuando tengo 37 grados de temperatura me siento como la mierda, como otra persona se siente cuando tiene 40 de fiebre. O sea, para mí es elevadísimo tener 37. Entonces, dependiendo de mi temperatura basal, y eso lo conozco yo nada más, cuando voy a un médico para ver si tengo fiebre, no, o bueno, dentro, te toman la fiebre para ver otros dentro de los cuadros de signos y síntomas, lógicamente se basan en una tabla estándar, ¿sí? En un estándar de decir de esto a esto, pero si tus parámetros no son esos, o son más bajos, y bueno, lógicamente, para vos la brecha térmica va a ser mucho más grande. ¿Vos también, Fran? ¿Tenés temperatura muy baja? No, porque me sale 34, 35 en algunos termómetros, pero debe ser porque andan mal. ¿Por qué? No, porque mi Tenés que temperatura no es esa. controlarlo. No, tenés que controlarlo y ver, pero puede ser. Yo, como les digo, mi temperatura media es 35, 35,2. Mi mamá también ha tenido 34,5, 35 de temperatura normal. Y a veces uno dice, pero eso es re bajo. Bueno, depende, obviamente. Cada uno, o sea, mientras más bajo aparte tengamos la temperatura, más sentimos la brecha térmica con el exterior. Por eso yo particularmente sufro muchísimo el calor. O sea, cuando en el medio hay una determinada temperatura, el que tiene una temperatura más alta se siente más ameno con la brecha térmica. Entonces, generalmente los que tienen mucho calor en el cuerpo, digamos, no sienten tanto la brecha térmica y no sufren tanto digamos, la diferencia con el medio ambiente. Lógicamente, siempre dentro de determinados parámetros, porque si hacen 42 grados de calor, todos los que tenemos 35, 38, 37, o sea, la temperatura que mierda sea, igual nos vamos a cagar de calor. O sea, les estoy hablando de límites en donde uno está muy cerquita de esa brecha térmica. Pero ojo igual, porque la temperatura interna del cuerpo, la de los órganos, no es la que yo tengo en la superficie corporal. Por eso hacen 30 grados y yo tengo calor. Y digo, pero ¿por qué carajo tengo calor si igual mi cuerpo está a 36 grados? O sea, yo no tendría que sentir calor hasta que en el medio hubieran 36 grados. No, chicos, porque la temperatura de la superficie corporal no es la misma que la de los órganos internos. Cuando yo tomo la temperatura, trato de tomar una temperatura en promedio, que es la que tomamos en la axila o en determinados puntos, que es un parámetro que me mide un promedio de lo que estaría pasando adentro, pero hay órganos adentro que están mucho más calientes y la superficie corporal tiene que estar más fría porque es el lugar en donde se disipa, digamos, el calor, ¿sí? Entonces, ojo, porque también la brecha no la siento exactamente con la misma temperatura. Bien, ahora, cuando el hipotálamo fija una temperatura distinta a esta que sería la normal para cada uno, no es que esté fallando o tenga algún problema el hipotálamo, sino que el hipotálamo está fijando una temperatura distinta porque lo está utilizando como un mecanismo de defensa. Como los microorganismos que causan patologías cuando habitan el interior de nuestro cuerpo, se ha comprobado que el aumento de temperatura, no en todos,
pero en algunos el aumento de temperatura lleva a la desnaturalización por ahí de determinadas proteínas y a romper algunos procesos fisiológicos, lo que trata de hacer el hipotálamo es de crear medios inhóspitos para esos organismos y que no se reproduzcan. Claro, pero el hipotálamo ha sido condicionado evolutivamente para que aumente la temperatura cuando hay bichos dando vuelta y le llegue el receptor, más allá de que realmente al bicho le perjudique que haya más temperatura, sea específico para él, lo que sea, ¿sí? Es un mecanismo que ha generado el hipotálamo evolutivamente, y cuando hay algo que está funcionando mal en el interior y cuando hay un invasor, sube. Es como si suben el calefón en el invierno porque está frío, entonces dicen, bueno, ahora voy a regular la temperatura y la voy a poner un poco más alta. Bueno, el termostato se desacomoda. Eso quiere decir que me sirve como mecanismo de defensa, pero es un mecanismo como tipo innato, o sea, condicionado por el sistema límbico, que dijimos que era el cerebro reptiliano, y bastante básico. Entonces requiere un control en paralelo. No es que digo, bueno, dejemos naturalmente al hipotálamo que haga lo que sea, porque si el hipotálamo fijó la temperatura en 42 grados y yo no controlo, sí, está todo bien. O sea, va a tratar de matar a los microorganismos que hay, pero también va a dañar las propias células. Y puede ocurrir en el caso más grave un shock térmico, en el cual directamente el cuerpo mismo se afecta por esa subida de la temperatura y no los microorganismos que venían. Entonces, uno siempre tiene que ser cauteloso con la fiebre, dejarla actuar porque es un mecanismo de defensa, pero controlar los parámetros y el tiempo de exposición normal, sobre todo en personas más vulnerables en sus sistemas inmunitarios, como son los viejitos y los niños. Entonces, para un niño, sí, una fiebre, y una fiebre que no puede controlarse, como todavía encima su termostato no está digamos, se está estrenando y está regulando por primera vez la temperatura, ese impacto de cambio en la temperatura puede producir un shock térmico de forma mucho más fácil, subir o dispararse sin control, y aparte el niño no tiene la referencia que tiene un adulto, decir, che, no, estoy viendo que cada vez me estoy sintiendo más mal, se vuelven a tomar la temperatura y tratan de controlar el nivel medio. Al niño yo lo controlo desde afuera, entonces la fiebre es un riesgo y es mucho más peligroso que en el adulto, pero porque no tengo referencia vívida del chico, del niño, y encima de eso, si se llega a disparar esa temperatura, hay más probabilidad de convulsiones térmicas en el cerebro en los niños que en las personas adultas. Entonces, por eso se considera, digamos, como un fenómeno dicho, o sea, o digno de entrar en una guardia médica, cuando en el adulto no, ¿sí? O sea, las guardias pediátricas no son iguales que las del adulto. Porque estaba al borde. Ah, bueno, bien. O sea, te agarró como heavy. Sí, es muy, como les digo, aparte para los padres es bastante desesperante, porque llega un momento en donde por ahí los antipiréticos solos no hacen nada. Bueno, doy bañitos de agua frito, pero a veces la temperatura no baja, no baja, no baja, y hay que tener mucho cuidado en los chicos. Bien, pero ¿por qué el termostato fija una temperatura distinta? Porque hay una cascada de mecanismos que me lleva a los termorreceptores del hipotálamo a modificar ese termostato. Esa vía va desde una partícula extraña que libera el microorganismo, por eso se lo llama exógeno, cualquier partícula exterior de la cubierta, de la pared celular, de la cápside en un virus, de lo que sea, o sea, son determinados polisacáridos que están en la estructura externa, distintos en cada uno de los microorganismos, algunos de hecho tienen más, otros tienen menos, que son endotoxinas para el organismo y se llaman pirógenos exógenos, porque vienen de afuera. ¿Qué hacen esos pirógenos exógenos? Como los liberan los microorganismos y van por sangre, activan al sistema inmunitario, o sea, los glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos que están en circulación, con la llegada de esa partícula de cualquier microorganismo, liberan un pirógeno, ¿sí? El prefijo piro viene de fuego, ¿sí? Entonces, producción de calor, un pirógeno, pero endógeno. ¿Por qué endógeno? Porque lo están secretando las mismas células del sistema inmunitario. Y ese pirógeno endógeno es el que llega por circulación sanguínea hacia la región del hipotálamo, y en el hipotálamo, el mismo hipotálamo libera prostaglandinas, que son las que van a modificar el termostato y van a lograr el aumento del termostato. O sea que llega el pirógeno endógeno al hipotálamo y el mismo hipotálamo secreta prostaglandinas para modificar el termostato del mismo hipotálamo, ¿sí? Y eso es lo que produce la fiebre. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, Gise, una pregunta. ¿Puede pasar que nosotros generemos fiebre sin necesidad de, o sea, una condición patológica, sin necesidad de un pirógeno exógeno? Sí, sí, totalmente. Pueden haber determinados componentes internos que sean reconocidos por estos receptores como algo anómalo cuando en realidad no lo es. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, los órganos también, cuando yo digo están afiebrados, por ahí puede ser por un proceso inflamatorio que no necesariamente sea infeccioso, o sea, sea inflamatorio por algún otro fenómeno que lo haya afectado, incluso hasta por un cáncer, y pueda generar fiebre cuando en realidad el propio cuerpo lo está produciendo. No es lo más común, o sea, la vía más común es esta, pero sí pueden haber pirógenos endógenos sin necesidad que haya sido un pirógeno exógeno lo que lo estimule. O sea, sería como cortar la vía desde acá, no sé si se entiende. O sea, puede ser algo que esté mal de adentro, pero en realidad lo está regulando nuestro propio sistema inmunológico. O Dice, Se entiende. una fuerza duda. del propio cuerpo que se lea como esto. No sé qué iban a decir. Yo tengo una duda. ¿Un desorden bacteriano de la flora intestinal que produce fiebre sería un pirógeno endógeno o exógeno? Porque digo, está No, dentro del... no, pero por más que viva dentro tuyo, igual es un microorganismo. O sea, se le llama exógeno como que viene de afuera en el sentido que no forma parte de las células de tu cuerpo, pero por más de que sea parte de la flora, igual se considera exógeno. Cualquier oportunista Bien. igual es un microorganismo. Lo tendrías que considerar como exógeno, en realidad. De hecho, son muy comunes las infecciones por las floras, o sea, por la desestabilización de una flora, por ejemplo, bacteriana, no solo a nivel intestinal, sino que puede pasar a nivel vaginal, o sea, y no solo de una bacteria, también de un hongo, como cuando te da candidiasis, o sea, no, pero serían todos pirógenos exógenos. Lo que pasa es que a veces estos pirógenos exógenos generan una termogénesis, o sea, una producción de calor en el mismo lugar, nada más por el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, que esto también lo estudiamos en inmune, porque la verdad es que ese proceso de calor se da siempre localizado y es un signo de la inflamación. Lo que pasa es que, claro, cuando ya sobran esta cantidad de compuestos en sangre y llegan muchos al hipotálamo, se genera ya un descontrol de la temperatura a nivel generalizado, pero la fiebre, como fiebre local, siempre existe cuando hay un invasor y ocurre en ese lugar. Por ahí, para que haya fiebre general, tiene que haber más carga de estos pirógenos, o no solo más cargas, sino que tengan la propiedad como endotoxinas de ser también termogénicos, porque como cada microorganismo libera sus propias endotoxinas, hay endotoxinas que tienen la capacidad de secretar en mayor o de fomentar en mayor cantidad el aumento de las partículas de las células del sistema inmune y otras menos. Entonces quizá no es que mientras más carga de un microorganismo que lo tenga, más fiebre tengo. No es así, porque depende del tipo de endotoxina que yo esté, o sea, con la que esté manejando, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, chicos, el lunes recuerden que tienen el examen de las otras 3 unidades. Y el día martes vamos a terminar esto, pero también vamos a hacer el TP, ¿sí? O sea que está agendado para el día martes. Nos faltan los mecanismos de regulación térmica en el frío o en el calor, pero tienen que ver con esto que analizamos en el grafiquito del hipotálamo, entonces no queda mucho. Así que porfa, agéndense para ese día el TP. Obviamente, primero nos conectamos, terminamos de verlo y después les doy obviamente el tiempito para hacer el TP. ¿Sí? Dale, gracias, Gise. Bueno, Gise, era clarísimo. Bueno, Gracias. que tengan lindo Nos fin de- vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Gise, gracias. Chao, Nos chao. vemos, dice. Chau, chau.